El día en que la pantalla apagada del celular me devolvió mi propio rostro como un espejo oscuro, sentí una punzada de disgusto que no venía de la luz de la mañana ni del ruido de la casa, sino de esa vieja sensación de que algo, en algún lugar, estaba mal. No era un enojo grande. Era peor, era esa irritación silenciosa que parece razonable, como si tuviera fundamentos sólidos. Me quedé mirando ese reflejo unos segundos, esperando no sé qué, quizá una señal, quizá una explicación, y en vez de explicación apareció la voz. La voz de siempre. Así es el mundo. Así es la gente. Así es la vida. Y en esa frase invisible, el disgusto se volvió verdad. Ejercicio 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Leí la idea y me atravesó como si no fuera una frase sino una confesión que yo mismo había estado evitando decir en voz alta. Estoy disgustado. No por lo que pasó hace un minuto. No por lo que alguien dijo. No por una noticia. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Como si lo que me doliera no fuera el hecho, sino el vacío que le atribuyo. Como si mi malestar naciera de mirar alrededor y sentir que todo es ruido sin propósito, movimiento sin dirección, vida sin sentido. Y de inmediato, como siempre, el ego quiso defenderse. Lo sentí levantarse dentro de mí con la rapidez de un abogado entrenado. Claro que estás disgustado. Mira cómo está todo. Mira la violencia, la injusticia, la confusión, ¿cómo no estarlo? Y por un segundo me pareció una defensa perfecta, casi noble. El ego siempre sabe sonar noble cuando quiere conservar su trono. Pero algo más quieto, algo que no necesitaba argumentos, respondió por debajo, estás disgustado porque crees que el significado está ahí afuera, y no lo encuentras. Y entonces concluyes que no existe. En ese instante recordé la primera oración que acompaña a este ejercicio, esa que a veces pasa desapercibida, pero que ese día cayó con precisión. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Una distorsión. No un defecto del mundo. No una condena. Una distorsión de percepción. Algo torcido en la manera de mirar. Me di cuenta de que mi mente había hecho algo durante años sin que yo lo notara, había confundido falta de control con falta de significado. Había confundido incertidumbre con absurdo. Había confundido dolor con sentencia final. Thich Nhat Hanh aparecía en mí como un recuerdo tibio, no como una cita. Lo veía caminando despacio en mi imaginación, con esa forma de enseñar que no empuja, solo acompaña. En el milagro de la atención plena insiste una y otra vez en algo que mi mente suele ignorar por demasiado simple, vuelve a la respiración. Vuelve al cuerpo. Vuelve al instante. Porque el sufrimiento crece cuando el pensamiento se convierte en narrador absoluto. Y yo entendí ahí, frente a mi propio disgusto, que la mente no estaba describiendo el mundo, estaba fabricando un mundo para justificar su disgusto. El mundo sin significado, ¿qué era eso, en realidad? No era el mundo. Era el juicio que yo había colocado sobre él. Era la etiqueta final que el ego necesita para sentirse con razón. Si el mundo no tiene significado, entonces mi amargura es lógica, mi tensión es inevitable, mi desconfianza es prudente. El ego ama los diagnósticos totales. Le dan identidad. Le dan piso. ¿Ves? Me decía por dentro, no puedes confiar. Nada tiene sentido. Todo es una lucha. Y yo sentí lo seductora que puede ser esa narrativa cuando uno está cansado. Porque al menos es coherente. Al menos te da un guión. Aunque sea oscuro. Entonces apareció en mi memoria ese documental breve, Becoming Nobody. No hacía falta haberlo visto completo para entender el golpe interno que provoca, la identidad es un cuento que se cuenta a sí mismo. Y el ego, al escuchar eso, se inquieta. Porque si la identidad es cuento, entonces también lo es el disgusto que defiendo con tanto fervor. Lo sentí casi físicamente, como si una estructura que yo llamaba yo se hubiera apoyado durante años en la idea de que el mundo está mal hecho, y el curso viniera a susurrar, no. No está mal hecho. Lo estás mirando desde una distorsión.
El Dalai Lama también llegó como llega una voz amable cuando la mente se pone dramática. En el arte de la felicidad insiste en la disciplina mental, no como castigo, sino como cuidado. No para negar la emoción, sino para entrenar el modo en que la sostenemos. Ese día comprendí que nunca había cuidado mi disgusto, lo había alimentado. Lo había convertido en brújula. Si me disgustaba, asumía que estaba viendo realidad. Pero el curso estaba invirtiendo el mapa, si me disgusto, es señal de que no estoy viendo con claridad. Y entonces el ego y el espíritu empezaron a hablar con más nitidez, como si estuvieran sentados frente a frente dentro de mi pecho. El ego decía, si el mundo no tiene significado, entonces tienes derecho a estar cerrado. Tienes derecho a defenderte. No hay nada que confiar. El espíritu respondía, si lo ves sin significado, es porque lo estás mirando sin amor. Y lo que falta no está en el mundo. Falta en la interpretación. El ego decía, ¿cómo vas a encontrar sentido en lo que duele? El espíritu respondía, el sentido no es justificar el dolor. El sentido es permitir que lo que duele sea sanado. Me quedé quieto con esa frase interna. No como idea bonita, sino como posibilidad. Porque yo había estado buscando significado como quien busca pruebas. Pruebas de que la vida me favorece. Pruebas de que el futuro será seguro. Pruebas de que la gente no decepciona. Y cuando no encontraba esas pruebas, decretaba, nada tiene sentido. Eso era lo que hacía mi mente. Era su manera de no entregarse. Entonces vi la distorsión perceptual, yo le exigía al mundo que fuera mi garantía, y cuando el mundo no cumplía esa función, lo declaraba vacío. No era el mundo el que carecía de significado. Era mi exigencia la que lo despojaba. Sentí algo muy humano en ese reconocimiento. Una vulnerabilidad simple. Como si de pronto aceptara que mi disgusto era miedo disfrazado. Miedo a no poder controlar. Miedo a no comprender. Miedo a que la vida sea más grande que mi mapa. En algún momento del día, me sorprendí respirando más lento. No porque el mundo se hubiera vuelto amable, sino porque el pensamiento dejó de apretar tanto. Y entendí, con una claridad que no quería convertir en conclusión, que el significado auténtico no es una explicación intelectual. Es una experiencia interna de paz. Una forma de mirar sin condenar. El ego insistió una vez más, pero mira cómo está todo, no ves las estructuras, los sistemas, la manipulación. Y me acordé de la trilogía Zeitgeist, de esa sensación de ver un gran tablero donde todo parece calculado, de la tentación de interpretar la realidad como una máquina fría. Y comprendí que, más allá de lo que una película exponga o sugiera, mi mente puede convertir cualquier información en confirmación del mismo veredicto, nada tiene significado. El ego siempre encuentra evidencias para su juicio, porque en el fondo no busca verdad, busca sostener su posición. Y el curso, pacientemente, me estaba enseñando otra cosa, que mi disgusto no es una prueba de que el mundo esté perdido, sino una señal de que mi mente necesita corrección. Ese día no desapareció la emoción. No me volví zen de golpe. Pero algo se aflojó. Una arrogancia sutil que yo llamaba realismo. Una dureza que yo llamaba madurez. Vi que muchas veces me he refugiado en el disgusto porque me hace sentir lúcido, despierto, consciente. Pero en realidad me contrae. Me separa. Me vuelve más pequeño. Y ahí, sin hacer ruido, apareció dentro de mí una especie de recordatorio que no quería ponerse como etiqueta, solo quería quedarse respirando, no estoy disgustado por el mundo. Estoy disgustado por el significado que le estoy imponiendo. Si lo veo vacío, es porque lo estoy mirando desde un lugar vacío de amor. Y si dejo de exigirle al mundo que valide mi seguridad, quizá pueda empezar a encontrar el significado donde siempre ha estado, en la manera en que elijo mirar. Me quedé un momento en silencio, con el celular ya apagado, con mi reflejo ya disuelto. No tenía respuestas. Pero ya no necesitaba un veredicto. Y esa ausencia de veredicto se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como una puerta abierta. Como si el día apenas comenzara, aunque el reloj dijera otra cosa.
Me descubrí discutiendo en silencio con alguien que no estaba presente, caminando por la cocina mientras rehería el café de la mañana. Entendí que mi disgusto no necesitaba escenario externo para existir. Bastaba una memoria. Bastaba una frase recordada. Bastaba una imagen mental. El cuerpo estaba en la cocina. Pero mi mente estaba en un tribunal imaginario defendiendo su versión del mundo. No había nadie frente a mí. Y sin embargo, estaba disgustado. Sentí el peso en el estómago. Esa tensión leve en la mandíbula. La respiración más corta. Y por primera vez no corrí a justificarla. No dije, tengo razón. Solo me detuve. Ese día no abrí el libro inmediatamente. Primero observé. Como si estuviera mirando una escena desde afuera. Yo caminando. Yo gesticulando levemente. Yo repitiendo mentalmente argumentos que nadie estaba escuchando. Entonces la frase volvió, no como texto, sino como eco interior: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Pero esta vez no era el mundo en abstracto. Era esa situación específica. Esa conversación pasada. Ese gesto que interpreté como desprecio. Esa palabra que decidí que significaba traición. Mi mente había fabricado un significado. Y luego había reaccionado emocionalmente a ese significado como si fuera un hecho objetivo. La psicología espiritual habla mucho de esto. Pero ese día no necesitaba teoría. Necesitaba honestidad. Estaba disgustado porque había decidido que lo que ocurrió significaba algo contra mí. El ego empezó su diálogo habitual: no minimices lo que pasó. Si te faltaron al respeto. Si te ignoraron. Si fue injusto. Y esa voz no sonaba malvada. Sonaba protectora. Sonaba como alguien que me quiere a salvo. Pero el espíritu susurró algo más profundo: ¿y si no sabes lo que significa? ¿Y si tu interpretación no es la única posible? Y ahí comenzó la incomodidad real. Porque el ego prefiere tener razón a estar en paz. Prefiere coherencia narrativa a libertad emocional. Prefiere mantener la historia que soltarla. Recordé entonces algo que Susan Powell escribió en Luz Clara, sobre cómo el sufrimiento no se sostiene sin pensamiento repetido. No basta el evento. Hace falta la repetición mental para mantener viva la herida. Y yo llevaba repitiendo esa escena días enteros. No era la situación. Era la interpretación reiterada. Entonces me pregunté algo simple: ¿qué estoy creyendo ahora mismo? La respuesta fue inmediata: estoy creyendo que lo que ocurrió demuestra que no soy valorado. Esa fue la verdadera raíz del disgusto. No la acción externa. El significado interno. Y el ejercicio comenzó a hacerse práctico. Me senté en la mesa. Cerré los ojos. Y empecé a escudriñar mi mente como el curso sugiere. No seleccionando pensamientos. No clasificándolos. Solo observándolos pasar como una procesión. Mi pensamiento acerca de esta conversación no significa nada. Lo repetí varias veces. Al principio sonó absurdo. Como negación. Como autoengaño. Pero después empezó a sentirse diferente. No estaba negando el hecho. Estaba cuestionando el significado que le había asignado. El ego se alteró: claro que significa algo. Significa que no puedes confiar. Significa que tienes que protegerte. El espíritu respondió sin urgencia: significa lo que tú decides que signifique. Ahí comprendí el poder real del ejercicio. No se trata de negar la emoción. Se trata de retirar la etiqueta final. Psicológicamente, el disgusto suele ser una emoción secundaria. Debajo hay miedo. Debajo hay dolor. Debajo hay sensación de pérdida. Pero el disgusto es más cómodo. Es más fuerte. Es más digno. El ego lo prefiere porque mantiene la superioridad moral. Pero cuando me atreví a sentir lo que había debajo, lo que apareció no fue enojo. Fue tristeza. Fue vulnerabilidad. Fue una necesidad no reconocida. Y ahí, en ese espacio más blando, el mundo ya no parecía carente de significado. Parecía simplemente humano.
Me vino a la mente una escena de esa película Audrey Rose, donde la mente intenta comprender algo que excede su lógica, algo que parece no tener explicación dentro de los parámetros habituales. La sensación que deja esa historia no es tanto miedo, sino desconcierto. Y el desconcierto, si no se sostiene con presencia, se convierte en rechazo. Así funciona también en lo cotidiano. Cuando algo no encaja en mi esquema mental, lo declaro absurdo o amenazante. El mundo sin significado es el mundo que no encaja en mi narrativa. Y ahí entendí que mi práctica ese día no consistía en encontrar un nuevo significado más bonito. Consistía en suspender el juicio. Me levanté de la mesa y volví a caminar por la cocina. Pero esta vez el cuerpo estaba más ligero. No porque la historia hubiera cambiado, sino porque ya no la estaba alimentando. El ego insistió una última vez: si sueltas esto, te volverás ingenuo. La gente se aprovechará. El espíritu respondió con una serenidad que no discutía: soltar el significado no es negar discernimiento. Es liberar la carga emocional que lo distorsiona. Eso fue clave. Porque muchas veces confundo paz con pasividad. Y no es lo mismo. Puedo ver con claridad sin estar disgustado. Puedo establecer límites sin odio. Puedo actuar sin cargar resentimiento. El ejercicio práctico del día se volvió sencillo: cada vez que notara el disgusto, en vez de defenderlo, lo observaría. Y diría internamente: estoy disgustado porque veo esto sin significado, y estoy dispuesto a no saber todavía cuál es su verdadero sentido. Esa disposición abrió espacio. Durante la tarde, apareció otra situación pequeña. Un mensaje que no fue respondido. El viejo patrón quiso activarse. Pero algo en mí se adelantó. No sabes lo que significa. Y el cuerpo no se tensó igual. Fue sutil. No fue milagroso. Pero fue real. Comprendí que el mundo pierde significado cuando lo miro desde el miedo. Y recupera profundidad cuando lo miro desde la humildad de no saber. No necesito que todo tenga explicación inmediata para estar en paz. El disgusto no es señal de que el mundo esté mal diseñado. Es señal de que mi mente está cerrada en una interpretación. Y mientras el día avanzaba, sentí algo nuevo: la posibilidad de relacionarme con la experiencia sin convertirme en juez automático. Si el mundo parece vacío, quizá no es que carezca de sentido. Quizá estoy mirándolo desde un lugar que ha olvidado cómo escuchar. Y mientras respiraba esa posibilidad, el café ya estaba frío, pero el pecho estaba más abierto. El día no se resolvió. No terminó con reconciliaciones ni con epifanías ruidosas. Terminó con algo más silencioso: la conciencia de que cada disgusto es una invitación a revisar el significado que estoy proyectando. Y esa revisión, aunque incómoda, es libertad en proceso. Porque si el significado depende de la mente, entonces también la paz. Me quedé solo en la sala con la luz tenue de la tarde filtrándose por la cortina, sin música, sin conversación, sin distracciones. Sentí que el disgusto ya no era una emoción activa sino una sombra que todavía flotaba en el ambiente. No era tan intenso como en la mañana. No era tan argumentativo como al mediodía. Era más bien una sensación residual, como cuando el humo se queda suspendido después de apagar una vela. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en el sofá. Cerré los ojos sin dramatismo. Solo cerrarlos. Y dejé que el cuerpo encontrara su peso. La frase del ejercicio ya no sonaba como confrontación, sonaba como puerta: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La dejé caer en el silencio. No la repetí de inmediato. La escuché. Si veo un mundo sin significado, ¿qué estoy viendo realmente? El ego quiso responder rápido: caos. Injusticia. Incertidumbre. Pero esa voz ya no tenía la misma fuerza. Había algo más hondo que quería hablar. Respiré lento. Inhalando en 4 tiempos. Sosteniendo. Exhalando despacio. Y me permití entrar en esa práctica sin expectativas, solo como quien se sumerge en agua tibia después de un día largo. En algún punto del silencio apareció la imagen de una rueda que gira. No sabía por qué. Solo estaba ahí.
Una rueda de pensamientos girando sin cesar, proyectando significado hacia afuera como si fuera luz. Y entonces entendí algo que no era intelectual: el mundo que veo está teñido por el estado de mi mente. No es que el mundo no tenga significado. Es que el significado que percibo depende del lente desde el cual miro. Recordé algo que había leído del Dalai Lama en El arte de la felicidad, esa insistencia en entrenar la mente como quien cultiva un jardín. No arrancando las plantas a golpes, sino cuidando que semillas se siembran. El disgusto es una semilla que, si se riega con pensamiento repetido, crece en forma de visión oscura del mundo. Pero el entrenamiento no consiste en forzar optimismo. Consiste en observar el mecanismo. El ejercicio se volvió contemplativo. Imaginé el mundo frente a mí como una superficie neutra, como una pantalla en blanco. No blanca en el sentido literal, sino abierta. Y vi cómo mi mente proyectaba imágenes, juicios, conclusiones. Vi cómo etiquetaba: bueno, malo, injusto, absurdo, peligroso. Y luego pregunté internamente: ¿qué pasaría si por un instante no le asigno significado? No que lo niegue. No que lo embellezca. Solo que no lo interprete. Ese instante fue breve, pero profundo. Como si por una fracción de segundo el mundo dejara de ser un problema y se volviera simplemente presencia. Ahí comprendí la dimensión no dual de este ejercicio. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de reconocer que el mundo que experimento está inseparablemente ligado al estado de mi mente. Si la mente está en conflicto, el mundo parece conflictivo. Si la mente descansa, el mundo deja de ser amenaza. No es que el exterior cambie. Cambia la percepción. Me vino a la memoria ese documental Zeitgeist, con su mirada crítica sobre estructuras, sistemas y narrativas colectivas. Más allá de las tesis que propone, lo que resonó en mí fue la idea de que muchas veces creemos estar viendo la realidad tal cual es, cuando en realidad estamos viendo construcciones mentales heredadas. Y eso aplica también a mi pequeño mundo personal. Muchas de mis conclusiones no son observaciones puras. Son interpretaciones repetidas. El disgusto nace cuando la interpretación se vuelve absoluta. Seguí respirando. En la tradición Zen, que corresponde a esta etapa del recorrido, se habla de mirar las cosas tal como son antes de que la mente las nombre. No como técnica sofisticada, sino como regreso a la simplicidad. Antes del juicio. Antes del comentario interno. Antes del esto debería ser diferente. Intenté hacerlo con algo concreto. Escuché un sonido lejano de un auto pasando. La mente quiso decir ruido. Me detuve. Solo sonido. Sin etiqueta. Sentí la presión del suelo bajo mis piernas. La mente quiso decir incomodidad. Me detuve. Solo sensación. Y ahí, en esa práctica mínima, el mundo no era vacío. Era inmediato. Vivo. Sin narración adicional. Comprendí que el disgusto surge cuando mi mente se adelanta a la experiencia y la interpreta desde el miedo o la expectativa. Entonces dejé que la frase del ejercicio se transformara internamente: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, cuando en realidad soy yo quien está proyectando significado desde una mente en conflicto. Y en ese reconocimiento no hubo culpa. Solo claridad. La meditación se volvió más profunda sin que yo la forzara. El cuerpo empezó a sentirse más amplio, como si los límites se suavizaran. No desaparecieron, pero se hicieron menos rígidos. Imaginé ahora una luz suave en el centro del pecho, no como visualización espectacular, sino como metáfora interna. Una luz que no intenta iluminar el mundo entero, sino solo aclarar el lente desde el cual miro. Cada vez que inhalaba, esa luz se expandía ligeramente. Cada vez que exhalaba, se llevaba una capa de interpretación rígida. No era un acto mágico. Era un permiso. El permiso de no saber inmediatamente qué significa todo. El permiso de no convertir cada experiencia en juicio. El permiso de mirar sin condenar. En ese espacio, el mundo no era ni significativo ni insignificante. Era simplemente lo que es. Y esa neutralidad, lejos de ser fría, se sentía libre.
El ego susurró una última inquietud: si no interpretas, te volverás indiferente. Pero la experiencia mostraba lo contrario. Sin interpretación compulsiva, había más sensibilidad, no menos. Más presencia, no menos. Más compasión, no menos. Porque cuando dejo de etiquetar el mundo como absurdo o amenazante, puedo relacionarme con él sin la carga del resentimiento. Abrí los ojos lentamente. La luz de la tarde había cambiado. Nada extraordinario había ocurrido afuera. Pero adentro, la relación con la experiencia era distinta. Entendí entonces algo que no quería convertir en conclusión rígida, solo en susurro persistente: el mundo no necesita que yo lo salve con mis significados. Necesita que lo mire sin la distorsión del miedo. El disgusto no es señal de lucidez. Es señal de separación. Y si estoy dispuesto a reconocer que el significado que percibo proviene de mi mente, entonces también puedo permitir que esa mente sea guiada hacia una percepción más amorosa. No se trata de negar lo que duele. Se trata de no absolutizar la interpretación. El día terminó sin ceremonia. Me levanté del suelo, encendí una luz, continué con lo cotidiano. Pero algo se había reordenado silenciosamente. El mundo ya no era un escenario vacío al que debía exigir sentido. Era un reflejo de la forma en que estoy eligiendo mirar. Y mientras recogía las últimas sombras de la tarde, sentí que esta práctica no termina aquí. Que cada disgusto futuro será otra invitación. Que cada juicio será otra puerta. Y que quizás, poco a poco, aprenderé a ver sin proyectar vacío donde solo había interpretación. El silencio se quedó un momento más, y no necesitó explicación.